Una pregunta que seguramente a usted y a mí nos va a ayudar para transitar los próximos días y también las próximas semanas, y tiene que ver con algo central, que es cómo llegamos hasta acá. Y en todo caso, cuáles son las definiciones que son necesarias tomar en este momento, precisamente porque llegamos hasta acá. Este estado de situación, donde la pobreza se acerca o ha superado, en todo caso, depende de la información que uno tenga, el 40%, donde la indigencia también ha trepado por encima del 8%, donde la inflación sigue siendo una problemática cada vez más relevante, cada vez más importante, donde la deuda ha crecido más de 100.000 millones de dólares y ahora viene el momento donde hay que pagarla y donde hay que poner, en todo caso, una parte de las limitaciones que va a afectar a la sociedad en su conjunto. Bueno, cuando uno tiene en cuenta todo eso, es cuando hay que preguntarse precisamente cómo llegamos hasta acá y sobre todo tener memoria, ejercitar la memoria. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque hay quienes nos han acompañado hasta acá, porque hay quienes han sido responsables en gran medida de la situación que atraviesa la Argentina, de crisis social, de crisis económica, de crisis financiera también, sin ninguna duda. Y porque esas voces, esas referencias, algunas se han corrido a un costado, por lo menos han tenido la decencia de hacer eso, pero otras de pronto empiezan a tallar brevemente, en forma intempestiva, y hay que reconocerlos, hay que recordar cómo se trabajaba en un determinado sentido, creando sentido común, diciéndonos lo que teníamos que pensar por un lado, metiendo un discurso que a todas luces era sumamente vacío, y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo en lo que le voy a estar mostrando ahora, pero además y sobre todas las cosas que nunca habían reconocido y nunca se terminaron de reconocer lo que son las responsabilidades en las políticas que se aplicaron para que estemos como estamos en este momento. La pérdida de poder adquisitivo, la reprimarización de la economía, la financiarización, ¿no? La tasa de interés enorme, la falta de crédito, la posibilidad remota de una empresa pequeña, mediana, de atravesar un contexto de crisis sin consumo, sin mercado doméstico, con muchísimas limitaciones. Bueno, todo eso fue parte y es parte de la Argentina. Entonces la pregunta sobre cómo llegamos hasta acá nos puede servir para transitar esta especie de, yo diría, si usted quiere, de proeza, que es salir de esta situación lo antes posible, sobre todo por aquellos que más están sufriendo. Y uno de los responsables, sin ninguna duda, de esa situación ha sido el radicalismo. El radicalismo forma parte de una alianza, formó parte de una alianza que se llamó Cambiemos y que hoy se llama Juntos por el Cambio. Y los referentes del radicalismo, por más que usted recuerde, por ejemplo, la figura de Ricardo Alfonsín, que es reconocido como parte del radicalismo, pero se había vuelto muy crítico, un Leopoldo Moró que pertenecía al radicalismo y que ahora transita otros caminos. Bueno, uno tiene presente que hubo quienes se opusieron al modelo económico que nos trajo hasta acá, pero también hubo aquellos que lo defendieron. Y uno de ellos fue quien hoy es diputado nacional, pero era gobernador en su momento de Mendoza, que es Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo es hoy el titular del radicalismo. El radicalismo forma parte de Juntos por el Cambio y de alguna forma habrá que tenerlo presente cuando uno analice lo que ha pasado en las últimas horas. Por ejemplo, esto que vamos a ver, que yo quiero compartir con usted. Esto que usted va a ver ahora, ¿no? Este es el tuit que dio a conocer la Unión Cívica Radical, su titular Alfredo Cornejo. Los subsidios y la discriminatoria distribución que decidió el gobierno demuestra que están usando las mismas recetas que ya causaron graves problemas. Si no acordamos un modelo productivo para la Argentina, no vamos a sacar el país adelante. Esto lo dio a conocer la Unión Cívica Radical y escuche lo que decía su titular Alfredo Cornejo. Tabú de lo mismo que pasó con Cristina anteriormente. Se están repitiendo los mismos problemas con la misma receta. Pero si la Argentina no sincera su discusión económica y no busca un acuerdo, ¿de qué sirve tener mayoría o no en el Parlamento si en realidad lo que tenemos que tener es un modelo productivo que sea sostenible en el tiempo? Y eso no lo está buscando el nuevo gobierno. La Argentina no crece del 2010, no es que no creció en los 4 años de Macri, no crece del 2010. Bueno, seguramente hay muchas cosas que le llaman la atención de lo que decía Cornejo. Por ejemplo, que
en lugar de concentrarse en lo que fue parte de su gestión, porque finalmente él fue parte de Cambiemos, del gobierno de Cambiemos, tuvo un rol protagónico porque era uno de los líderes políticos que conformó ese espacio y esa plataforma y de la cual hoy sigue siendo parte en Juntos por el Cambio, que en lugar de hacer un foco en lo que fue su gestión de los últimos 4 años, decide retroceder e irse hasta el 2010 para decir que la Argentina no creció. Obviamente, cuando uno habla y dice algunas cosas, siempre está omitiendo otras. Y la elección de Cornejo es omitir, por ejemplo, su responsabilidad como parte del radicalismo de haber apoyado todas las políticas que llevó adelante el gobierno de Cambiemos. ¿Cuáles son esas políticas? Las que trajeron a la Argentina hasta acá, con una recesión económica de la cual va a costar muchísimo salir, con pérdidas de puestos de trabajo importantísimas, con restricciones enormes en materia de jubilaciones, de pensiones, con un poder adquisitivo que se dilapidó directamente con respecto a su capacidad de compra. Todo esto formó parte del gobierno de Cambiemos. Claro, uno podría pensar que en todo caso alguien que opina de esta manera, que se muestra opositor a las decisiones que está tomando el gobierno. Yo no pretendo defender las decisiones que está tomando el gobierno en este momento, pero lo que quiero marcar es que a la hora de sentarnos a discutir, lo que tenemos que prever en todo caso es de dónde veníamos. Y de dónde veníamos de una suba exorbitante de las tarifas de servicios públicos, veníamos de una devaluación terrible en términos de lo que fue el desmanejo financiero que se generó en estos últimos años, y todo eso impactó entre enormes sectores de la población, muchos de ellos concentrados en un sector de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo de la provincia de Buenos Aires, donde vive gran cantidad de personas que pisan este país y que habitan este país. Entonces, en ese sentido, la discusión tiene que ir por ese lado. Ahora, vamos a retroceder en el tiempo, brevemente, antes de terminar, y lo escuchamos al mismo Cornejo, que era el gobernador de Mendoza, pero que era también el titular de la Unión Cívica Radical, cómo opinaba con respecto a algunas políticas que aplicaba el gobierno del expresidente Macri. El país atraviesa por momentos difíciles. Hay un tránsito del gobierno nacional de construir una economía más sana, una economía en bases sólidas, no con pies de barro como venimos atravesando, que ese tránsito a ese lugar tiene muchos momentos de zozobra y de turbulencia y que estamos atravesando ese momento. La salida de esto no va a ser fácil y que va a ser con dolor, como viene siendo, pero que hay que mantener firme el timón y que creo que debemos hoy apoyar ese tránsito hacia una economía más sana. Qué alivio, ¿no? Qué alivio no seguir escuchando a muchos funcionarios hablar en términos metafóricos, ¿no? Tránsito, dolor, sacrificio, expectativa. Todo eso parece haber pasado a un segundo plano y sin embargo, durante 4 años estas eran las defensas para aplicar las políticas que se aplicaban. ¿Sabe qué pasaba? Mire, algo muy sencillo, se vaciaba de contenido directamente los mensajes. Es un gobierno que empezó prometiendo cosas reales y el cual, como no las cumplía, la realidad terminó yéndose cada vez más lejos y tuvo que ocupar ese lugar ¿con qué? Bueno, obviamente con metáforas, con ficción. El relato se transformó en algo ficcional. Por eso, en los últimos años el gobierno de Cambiemos directamente no podía hablar de las cosas de la realidad. Si algo distinguió a este canal fue justamente eso, que se podía hablar de la realidad, de las cosas que nos pasaban y que nos pasan todos los días. Y me parece que eso no hay que perderlo de vista. Ahora, cuando Cornejo decide hablar de la realidad, ahora, después de 4 años, es cuando hay que marcarle toda su responsabilidad en lo que vino pasando como parte del gobierno de Cambiemos. La memoria histórica, la memoria de que tenemos que recuperar el valor de las palabras, del mensaje, de discutir realmente lo que nos pasa a los argentinos y no esto que era un fantoche, que era una zaraza, como decía el expresidente Macri, usted recuerda, ¿no? Cuando ya directamente valía cualquier cosa y cuando los argentinos no merecíamos que se nos diera algún tipo de explicación sobre lo que estaba pasando. La lógica sacrificial, la lógica del dolor, del tránsito, de que ya va a venir algo que en definitiva nunca terminó llegando, habrá que dejarla para otro momento o en todo caso que no vuelva nunca más.